Buenos días, mis queridos alumnos de tercer grado de secundaria. En esta ocasión traemos para ustedes el material que la Secretaría de Educación Pública nos proporcionó para sus diferentes asignaturas del tercer grado de secundaria. Así, para este lunes 5 de octubre, la temática para su materia de artes es el mural de mis emociones. Se espera que ustedes aprendan a explorar formas de intervención en una problemática social para incidir creativamente en diversas situaciones. Encontrarán posteriormente el énfasis, la sección que vamos a aprender. En la sección que hacemos se les remite el link a un video de YouTube llamado Contexto y Expresión, en el que observarán pinturas que muestran diferentes paisajes de nuestra historia nacional y que contienen temáticas de justicia social. A estas pinturas se les llama murales. En pantalla pueden ver uno de estos murales, el cual es del gran Picasso, personaje que vivía en París, pero que disfrutaba muchísimo pintar y representar lo que ocurría en España. Aquí ven un mural en un edificio, algunos murales en las calles. También se les remite a un video de YouTube llamado Contexto y Expresión, en los cuales ustedes podrán distinguir algunos elementos del mural. Un tercer link llamado Improvisación, en donde ustedes recapitularán que un mural es una técnica de arte figurativa, pintada o aplicada directamente sobre una pared o sobre un muro. Esta pared o muro pueden ser de piedra o de algún otro tipo de construcción. Finalmente encontrarán el reto para el día de hoy, que será el que ustedes respondan a las siguientes preguntas. ¿Cómo desarrollaste el tema? ¿Pudiste expresar con frases o palabras tus sentimientos? ¿Te ayudaron las imágenes? ¿Te gustó la composición del boceto? ¿Te gustaría pintarlo en un mural y anotar sus conclusiones y compartirlas con su familia? Esto es lo correspondiente a su asignatura de artes. En su asignatura de matemáticas, la temática para hoy, 5 de octubre, es propiedades de traslación de una figura. El aprendizaje esperado de la Secretaría de Educación Pública es que ustedes aprendan a explicar el tipo de transformación, reflexión, rotación o traslación que se aplica a una figura para obtener la figura transformada, identificar las propiedades que se conservan, con énfasis en analizar las propiedades de traslación de las figuras. En su temática que vamos a aprender, ustedes leerán un fragmento de un texto de un libro titulado El hombre que calculaba, en el cual, en el capítulo 2, Beremis cuenta la historia de su vida y de los prodigiosos cálculos que realizaba. Una lectura sin duda muy interesante. En su sección que hacemos, ustedes encontrarán algunas imágenes y observarán la forma y el tamaño que estas poseen. También verán las propiedades de traslación, las cuales son directriz y longitud. La directriz es la que nos indica hacia dónde moverás la figura. Todos los vértices se mueven en la misma dirección. La longitud es la distancia del movimiento de la figura. La longitud que une dos puntos homólogos también se le conoce como amplitud del movimiento. Luego de ver esto, ustedes verán, identificarán algunas diferencias en la traslación de figuras, como en estas imágenes que están viendo. Trasladarán algunas coordenadas hacia la derecha, trasladarán algunas coordenadas y lugares hacia abajo, mediante el uso y aplicación de algunas tablas.
También verán algunas imágenes en las que ustedes trasladarán algunos triángulos. Y finalmente encontrarán 2 retos para el día de hoy. El primero será que busquen en su libro de texto problemas y ejercicios similares a los que estudiaron hoy. El segundo será que piensen en un tema que esté muy relacionado con el que acaban de aprender. Una pista que les puede ser de ayuda es que tiene que ver con los movimientos de la Tierra. Así las cosas, también se les dan algunas lecturas sugeridas. Su bibliografía, como siempre, al final. Esta es su materia de matemáticas. En su asignatura de ciencias, para ustedes que son de tercer grado de secundaria, nuestra materia de química tiene para hoy el tema cómo influye la temperatura en los cambios del estado físico. Se espera que ustedes aprendan a clasificar diferentes materiales con base en su estado de agregación e identifiquen su relación con las condiciones físicas del medio, con su respectivo énfasis. Posteriormente, en la sección que vamos a aprender, encontrarán una frase célebre de Jacques-Yves Cousteau que dice: después de todo, ¿qué es un científico entonces? Es un hombre curioso que mira a través del ojo de una cerradura, la cerradura de la naturaleza, tratando de saber qué es lo que sucede. Bella frase. Contestarán después algunas ideas de las más importantes que hayan ustedes obtenido luego de ver esta temática. Y en la sección que hacemos se les sugiere ver un video de YouTube titulado Estructura de la materia, calor y temperatura. Un segundo video llamado Estructura de la materia, calor y temperatura también, con base en el que resolverán algunas preguntas que se les plantean. Verán también que la materia puede cambiar de un estado de agregación a otro, como son sólido, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso o viceversa. Estos cambios reciben un nombre. De sólido a gaseoso, si va de sólido a gaseoso, hablaríamos de sublimación. Si va de gaseoso a sólido, hablaríamos de sublimación inversa. Si va de sólido a líquido, hablaríamos de fusión. Si va de líquido a sólido, hablaríamos del estado de solidificación. Si va de líquido a gaseoso, estaríamos hablando del estado de evaporación. Y finalmente, si pasa del estado gaseoso al estado líquido, hablamos, como ustedes ya saben, de condensación. En este triángulo, en esta imagen que está en pantalla, ustedes pueden observar claramente los diferentes estados de agregación por los que puede pasar la materia. Identificarán algunas propiedades también de los gases. También se les sugiere ver un video más en YouTube que se llama Estructura de la materia, calor y temperatura, y ustedes realicen una actividad interactiva. Se les presenta un cuadro acerca de cómo influye la temperatura en los cambios del estado físico, y finalmente encontrarán el reto para el día de hoy, que será platicar con sus familiares acerca de con qué estados de agregación tienen más contacto en la vida diaria. Esto es lo correspondiente a la asignatura de química. En su asignatura de historia, el tema para hoy es la evangelización en la Nueva España. Se espera que ustedes analicen las consecuencias de la conquista y la colonización española. En la sección que vamos a aprender, ustedes recordarán que la historia es la memoria de los pueblos y que nos ayuda a saber cómo eran estos antes, cómo se han transformado y cómo es ahora nuestro país. Leerán un fragmento del testimonio de Mendieta, también un fragmento del testimonio de Bernal Díaz del Castillo. Verán algunos murales y contestarán algunos planteamientos que se les hacen. En la sección que hacemos
Se les sugiere ver el video llamado Evangelización y manuscritos en lenguas indígenas. Se verán también que en 1523 llegaron a Nueva España los primeros frailes franciscanos. También se les sugiere ver un video en YouTube llamado Los colaboradores de los frailes, todo respecto a la evangelización y cómo los frailes enseñaron a los indígenas no solo a evangelizarse, sino también a hablar castellanos y algunos de ellos hasta latín, también a fabricar algunos instrumentos musicales, a cantar en las iglesias, a participar en las fiestas de los santos, a ir a misa y a practicar los sacramentos. Todo esto correspondiente a haberlos evangelizado. Finalmente encontrarán el reto para el día de hoy. En la materia de lengua materna, la temática para hoy, mientras haya profundos sentimientos, habrá poesía. Su aprendizaje esperado, ustedes reconocerán el contexto histórico y social de la poesía dentro del movimiento literario. Encontrarán después la sección que van ustedes a aprender. En la sección que vamos a hacer se les remite a un video de YouTube, se les explica que un movimiento literario no es más que la agrupación de obras y escritores de similares características en la misma época, en el mismo contexto social e histórico. Se habla también del romanticismo. Verán un poema satírico de Vicente Riva Palacio llamado Adiós Mamá Carlota. Se les recomienda también leer algunos fragmentos de poesía de Gustavo Adolfo Bécquer en su colección de poemas titulada Rimas. En un video de YouTube, un fragmento de Guillermo Prieto llamado Ensueño. Verán algunos de los principales poetas de esta época y finalmente encontrarán el reto del día de hoy. Esto es todo por el día de hoy para nuestros alumnos de tercero de secundaria. Fue un gusto estar con ustedes y ya saben, descarguen su material y utilícenlo como mejor les convenga. No olviden dejarnos sus likes, sus comentarios y dejarnos saber si nuestro trabajo les está ayudando. Bendiciones y un abrazo.